El tema de este día lo hemos titulado El orden del reino. La semana pasada, si tú entras a YouTube, en nuestro canal de YouTube, y escuchas el mensaje, hablamos de dos tipos de personas, ¿verdad? Los insensatos y los prudentes, ¿sí? Los que oyen la palabra y no hacen nada. Esos son insensatos, suicidas. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque, oye, Dios te da una revelación impresionante y te dice, no camines por ahí, 3 pasos más y te caes al barranco, y ahí vamos, y nos caemos. Insensatos. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba enseñando el Señor? Nos estaba enseñando que aprendamos a tomar decisiones correctas y nos estaba hablando de ordenar, ¿verdad? Las prioridades que son las correctas en nuestra vida, ¿ok? Ahora, voy a hacer una introducción. Cuando Dios creó todas las cosas, al final de la creación, al final de haber creado todo, Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido creado el universo, por la fe entendemos. O sea, la fe me lleva a entender la oración que hicimos hace rato, porque no vemos nada. Pero hay un ejército de las tinieblas, huestes, potestades que están sobre las familias y ellos no se han dado cuenta. Y están sobre las familias, pero nuestra obligación es orar, ¿verdad? Y declarar cosas a favor de estas familias. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo entendemos? Por la fe, porque no vemos en lo natural que sucedan estas cosas, ¿verdad? A menos que alguien sea una persona vidente, o sea, que ve lo espiritual y que pueda ver demonios y que pueda ver a los ángeles y cómo se están ahí peleando entre ellos. Puede haber personas, las hay, les llaman videntes, pueden ver visiones, ¿sí? Pero el cristiano normal, los hijos de Dios, aunque no lo vemos, lo entendemos por la fe. ¿Me explico? Entonces, por la fe entendemos lo que sucede en las regiones espirituales. Por la fe entendemos que alguien que estaba en cáncer terminal y que oraron por él y que declararon la sangre del Cordero de Dios derramándose sobre la vida de esa persona, que rompieron ataduras del pasado, que rompieron linajes de maldición, de cáncer, de enfermedad, y que lo hicieron libre, y vino la sanidad sobrenatural. Y a días de morir salió del hospital. Y en 3 días sale del hospital. Y el médico dice, no entiendo qué pasó aquí. Médicamente, científicamente, no tengo una explicación para eso. Lo lógico es que las células del cáncer se están multiplicando, invaden todo el cuerpo y terminan con la vida de esa persona. Eso es lo lógico. Lo sobrenatural es que esa persona, algo le pasó a su cuerpo, reaccionó su cuerpo, pero eso no es normal, no hay explicación. Y entonces el Hijo de Dios dice, yo sí lo entiendo. Por la fe lo entiendo. ¿Me explico? Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida o que deben de pasar y por la fe las debemos provocar. Yo no puedo estar esperando que algún día se me quite esto. Yo debo de tomar decisiones de fe y se quitará. Cuando yo llegué a la iglesia hace 27 años tenía cerca de 7 enfermedades y casi se tomaban su tiempo, ¿verdad? Cuando terminaba con una empezaba la otra y así y otra vez cíclicamente y así me traían azotado cada año. Tremendo. O luego se ponían de acuerdo 2 o 3 de ellas y decían, pues ahora 3 nos vamos a manifestar y ahí estábamos, ¿verdad? Yo peleando con mis enfermedades. Cuando creí que Cristo se llevó todas mis enfermedades, se terminaron definitivamente. Nunca más volvieron a manifestarse, jamás, en 27 años. Así es que o creemos o no creemos, ¿verdad? Entonces, Adán fue puesto en la creación para gobernarla, para tomar gobierno sobre la creación. O sea, la creación no tiene que gobernar a Adán, sino Adán tiene que gobernar la creación. Y Dios le dijo que se multiplicara sobre la tierra y que tomara gobierno sobre su creación. Cuida la tierra, cultívala. Esas dos cosas y gobernar quiere decir hazlas producir. Saca el mayor potencial de la tierra.
Cuídala, protégela, adminístrala. Somos responsables de cuidar la creación de Dios. Tenemos nuestras mascotas y si alguien se hace responsable de un animalito de esos, tiene que darle tiempo, sus recursos, su amor, su cuidado, si no, ¿para qué lo tenemos? Pero somos responsables de cuidar la creación de Dios, porque esas mascotas son creación de Dios, las plantas son creación de Dios, todo eso es creación de Dios y somos llamados a cuidar y administrar y a proteger. Amén. No vuelvas a pasar ahí y arranques la hoja del árbol. Menos que esté seco el asunto. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? El punto al que quiero llegar es que no somos, cuando fuimos a la secundaria, todos los que están aquí ya fueron a la secundaria, ¿sí o no? Ok. Entonces, en biología nos dijeron que había varios reinos, ¿cierto? El reino animal, el reino, el reino mineral, son los reinos de la tierra, ¿verdad? O sea, está diciendo que esos reinos se rigen por reglas y leyes. El reino vegetal, el mineral y el animal. Pero al hombre no sabían dónde. El hombre, la ciencia, el ser humano no sabe dónde colocar al hombre. ¿Y dónde lo colocaron? ¿En qué reino? En el reino animal. Y yo recuerdo mis clases de biología desde primero, segundo y tercero de secundaria, ¿verdad? Que hablaban del reino animal y el hombre está en el reino animal. Yo decía, ¿cómo? Si no somos de la misma especie, naturaleza, ¿cómo? Pero yo no entendía nada de eso, ¿verdad? Nada más me quedaba con la duda. Pero cuando conocí a Cristo, cuando conocí a Dios, entendí que el diseño para el ser humano fue que él tomara lugar en el reino de Dios manifestado en la tierra. O sea, no pertenecemos al reino animal, pertenecemos al reino de Dios. Amén. Se rige por otras reglas, por otras funciones, por otras leyes y por otros principios. Somos representantes del reino de Dios aquí en esta tierra. Por lo tanto, todo hijo de Dios que entienda su identidad, que es parte de un reino poderoso, es llamado a ejercer una responsabilidad. Cuida la creación. Entonces, somos administradores y cuidadores de todo lo que hay aquí. Pero fíjate que en la caída, en la desobediencia de Adán, ¿hasta dónde llegaron las cosas? Se supone que el ser humano fue diseñado para estar por encima de la creación, para cuidar al reino animal, para cuidar al reino vegetal y al reino mineral, sacar el mejor provecho de todo eso, el potencial, hacerlo prosperar, cuidarlo, protegerlo y que se preserve la creación de Dios. Pero el ser humano, al pecar contra Dios y caer, se puso por abajo de esos reinos. Y ahora el enemigo usa los reinos naturales y Satanás le dice a Jesús en el desierto, todos estos reinos me fueron a mí entregados. No se refería tan solo a las culturas de los hombres que existían ahí, sino se refería al reino animal, al reino mineral y al reino vegetal, el cual él tiene autoridad sobre de ellos. Y dice, me fueron entregados, si tú me adoras, entonces yo te doy estos reinos. Pero ese es un engaño, porque Satanás no es el que legalmente debe de estar gobernando esos reinos. Entonces, cuando Jesús viene y establece su reino, se restaura el gobierno de los hijos de Dios y se restaura la posición de los hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios deben de estar por encima de los reinos de este mundo, naturales y espirituales. Amén. En la caída o en el pecado de Adán, Satanás comienza a manipular los reinos naturales. Y el ser humano se da cuenta, ¿verdad? En su desenfreno, en su idea de llenar vacíos profundos y encuentran ciertas cosas en el reino vegetal. Y sabes, hoy en día el reino vegetal manipula, controla la economía, la vida de miles, millones de personas en todo el planeta a través de sustancias,
a través de sustancias que se obtienen en el reino vegetal. Y cómo una plantita verde puede gobernar personas, familias, economías y destruirlos. Tremendo. Siendo que el hombre, el ser humano, está por encima de la creación para gobernar y cuidar todas esas cosas. Pero estoy hablando del mundo natural, estoy hablando de los que no son creyentes. Pero Cristo vino. ¿Cuántos se alegran que Cristo vino? Cristo vino y estableció su reino y levantó una iglesia poderosa en autoridad para que nosotros gobernemos, y gobernar quiere decir cuidar, proteger, hacer prosperar, repartir, administrar. Algunos gobernantes deberían de tomar esta lección, ¿verdad? De eso se trata el ser gobernante, no de tomar poder y tomar los recursos para sí mismo, sino para los que está gobernando. Administrar, cuidar, proponer proyectos buenos que beneficien a una sociedad. Ese es el plan de Dios para los hijos de Dios. En el ámbito, en el área donde tú te desarrollas, tú debes de mejorar el lugar donde estás. Quiero decirlo otra vez. En donde tú desarrollas tu trabajo, donde tú estás ahí, debes de dejar una marca. Si vas a trabajar un año ahí, un solo año, 6 meses, la gente debe recordarte mucho tiempo después de que ya te fuiste. Oh, aquí estuvo esta persona y trajo en 6 meses, arregló el desorden que traíamos y dejó aquí un legado. ¿Por qué? Porque estamos puestos para gobernar. Eso es gobernar. Servir a los propósitos de otros, estableciendo el reino de Dios. Tu servicio, tus cualidades, tus capacidades, en donde tú estás trabajando eres el mejor. No que digan, oye, ¿y es cristiano ese? Sí, es que pues es el más flojo, irresponsable, nunca termina su trabajo, deja la chamba tirada, y mira, estos que ni son cristianos son mejores. ¿Cómo? Pues no he entendido a qué reino pertenece ese hijo de Dios. Pero yo le estoy hablando aquí a una iglesia que sí entiende, una iglesia entendida, ¿verdad? ¿Cuál es su posición en la sociedad para traer el reino a la tierra, establecerlo? Entonces, somos llamados a establecer el reino y quiero pedirte que me acompañes a Efesios capítulo 5, versos 15 al 20. Voy a leer la versión Reina Valera. ¿Tienes contemporánea, Miri? ¿No? Entonces la 60, por favor. Déjenme cambio aquí para que todos leamos lo mismo. Efesios 5:15. ¿Ok? ¿Listos? Verso 15. Mirar pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Todos los sabios digan amén. Amén. Todos los sabios digan amén. Ya me estaba yo asustando, no vinieron. Todos están aquí, todos son sabios. Dice, como sabios, no como necios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, enfócate. Está diciendo, conoce a Dios y enfócate en lo que realmente es primordial, es importante, es prioritario. El orden del reino radica en que tomes decisiones. Si tú
tomas decisiones para hacer lo correcto, por la fe tú entiendes que sucederá algo bueno en tu vida. No puedo yo estar pensando hacer algo incorrecto y pensar que me va a ir bien. Eso sería vivir como necio. Pero vivir como sabio, lleno del Espíritu Santo, sería entonces entender que a pesar de que en mi mente y mis emociones todavía hay una lucha ahí interna donde me quieren decir que haga tal cosa, porque a lo mejor voy a encontrar satisfacción, placer o un escape, ¿verdad? De todos modos, aún ahí, mi fe me dice, no, no lo hagas, obedece, ¿verdad? Entonces, dice, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todos tenemos 24 horas. ¿Alguien tiene menos que eso? 24 horas. Pastor, es que no me da tiempo. Lo que me estás diciendo es, no he sabido administrar mi tiempo. Es que no tengo tiempo. ¿Cómo no? Todos tenemos 24 horas. Ay, es que no pude dormir, pastor, nada más dormí 3 horas. Pues ¿a qué horas te dormiste? A las 3:30 de la mañana. Y me levanté a las 5, a las 6. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Estás atentando contra tu salud? No, no, es que tenía muchas cosas que hacer. Pues sí, pero entonces en el siguiente día no vas a aprovecharlo. No vas a andar ni al 50%. ¿Me explico? Entonces, el orden de Dios en todas las cosas comienza aprovechando bien el tiempo. Nuestra vida cristiana como hijos de Dios es que nos enfoquemos en lo que realmente tiene relevancia, tiene prioridad y que esas cosas son las que tú decidas, ¿verdad? El que oye estas palabras y las hace será un hombre prudente que aprovecha bien el tiempo y cuando vengan los ríos a golpear la casa, las lluvias o los vientos, no caerá, no habrá ruina. Entonces, la administración efectiva del tiempo es sumamente importante, sumamente importante. Terminé ya todo un seminario acerca de esto, liderazgo y administración, y vamos a estar hablando acerca de el tiempo, porque es necesario que los hijos de Dios tengan todas las ventajas y aprovechen todo. No es posible que estemos viviendo con escasez o estemos viviendo con cosas limitadas, pensando que Dios me tiene que bendecir y tiene que prosperarme en todas las cosas, siendo que yo no estoy entendiendo cómo son los principios para prosperar. Y debemos entender principios y enseñar principios para prosperar. Y no solo prosperar en la economía, la Biblia no habla solo de economía, habla de prosperar en todo. Tus relaciones, tu salud, tus amistades, tu familia, tu paternidad, tu economía, todo tiene que prosperar. Porque tenemos entendimiento de los principios, porque tenemos autoridad y gobierno sobre el que no nos quería hacer prosperar. Amén. Entonces, a veces sentimos que no avanzamos en la vida y nos frustramos porque no logramos alcanzar a realizarnos en algo, ¿verdad? O que queremos alcanzar algo y ya no se pudo porque se atravesaron aquellas cosas y no pudimos lograrlo. Y hay un sentido de frustración. Y dice la escritura, el apóstol Pablo, aprovechen bien el tiempo, no se distraigan en otras cosas, no caigan en otras cosas. Colosenses 1:9. Vamos a Colosenses 1:9 y 10. Colosenses 1:9 y 10. Tengo la versión contemporánea, pero aquí vamos a poner la Reina Valera 60. Le envían informes a Pablo a las iglesias, de las iglesias de Colosas, los colosenses. Había muchas iglesias. Y le envían informes a Pablo de que ellos estaban teniendo mucha fe y que estaban teniendo mucha decisión para seguir en el conocimiento de Dios. Y dice aquí en el verso 9, por eso nosotros desde el día que lo supimos, ¿qué supimos? ¿Qué supo Pablo? Que había mucha fe, había un mover de fe en esas iglesias. Dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso dice, lo puedes pedir. Pídeselo a Dios, que los llene del conocimiento de su voluntad, porque su voluntad está fundamentada en sabiduría e inteligencia. Y dice, para que vivan como es digno del Señor, es decir, haciendo todo lo que a Él le agrada, agradando al Señor, ¿verdad? En toda buena obra, produciendo frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay tres marcas o señales que debes de vigilar en tu vida. No te conformes con encomendarte a Dios nada más. Los hijos de Dios tienen una relación personal con Él, escuchan al Señor, obedecen al Señor, caminan haciendo las cosas que el Señor les habla. Jesús fue un ejemplo de eso. Cuando le preguntaban a Jesús, ¿por qué haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Verdad? Tomas a las personas de la muerte y los traes a la resurrección y los sanas y les devuelves la vista y los pones a caminar a los que no podían y les sanas de la lepra. ¿Con qué autoridad haces todo eso? Y Jesús dice estas palabras: el Hijo del Hombre no hace nada por su cuenta, sino todo lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace el Hijo. Y todo lo que escucha hablar al Padre, eso es lo que habla el Hijo. Había una conexión, ¿verdad? Total con Dios. Él era lleno del pleno conocimiento de la voluntad del Padre. Él era lleno de toda sabiduría e inteligencia. Él sabía lo que había que hacer. Él podía discernir los pensamientos de la gente. Él podía ver el corazón de las personas, si le mentían o no le mentían, si lo querían manipular o no. Él conocía esas cosas. Había tal discernimiento porque estaba en la presencia de Dios. Ahora, eso no es diferente a ti y a mí. Tú y yo podemos vivir en esa presencia. Tú y yo podemos permanecer en esa presencia y tú y yo podemos entender las cosas que vienen de su voluntad para que vivamos como es digno del Señor, agradándole a Él en todo. ¿Cómo le agradas a Él? ¿Cómo agradas a Dios? ¿Qué haces para agradar a Dios? Teniendo fe. Todo lo que acaban de decir, ¿verdad? Mis pensamientos, lo que hablo, lo que digo, pero todo está basado en la fe, porque sin fe, imposible agradar a Dios. Así es que todo lo que yo voy a hacer, debo de estar convencido. No lo ven mis ojos naturales. Es muy probable que mis ojos naturales ven todo lo contrario. Pueden ver crisis, pueden ver personas hablándome cosas contrarias, puede haber un problema, puede haber situaciones alrededor de mí que me están diciendo todo está mal, ¿verdad? Pero Dios me está diciendo, hey, confía, permanece en paz. Y con fe puedes agradar a Dios, ¿verdad? Pero sin fe no lo puedes agradar. Entonces, ¿cómo es digno de andar en esta vida? ¿Cómo es digno de que tú te despiertas por la mañana y comienzas tu día, comienzas en tu día cotidiano y cómo se vive dignamente? ¿Cómo puedes agradar a Dios a partir de ese momento en que abres tus ojos? ¿Cómo? Pregunto. Si dice aquí, agradándole a Él en todo, ¿qué se te ocurre que tendrías que hacer para agradar a Dios? Abres los ojos. Gratitud. Lo primero que debe salir de tu boca, gratitud. No debe salir de tu boca, niños, ya levántense que ya se hizo tarde y órale tú y ponte esto y plancha esto. ¿Y Dios dónde está? Ya ves, por tu culpa, pues ¿por qué? Pues no pusiste el despertador y buscamos culpables. ¿Y Dios dónde está? Ya te acuerdas, hay como al cuarto para las 5 de la tarde. Ay, Señor, gracias por todo. No, dice Dios, pues ya casi te aventaste todo el día y no hemos hablado tú y yo. Pero desde la mañana
Una clave muy importante porque a veces amanecemos sin ganas de nada, ¿sí o no? Y no hay motivo ni razón, ninguno. Todo va bien, pero hoy amanecí con el pie izquierdo, dicen algunos, ¿no? De malas, desanimado, deprimido, no sé qué pasa. ¿No? ¿A alguien le ha pasado? Es espiritual el asunto. Es más, soñaste algo que ni te acuerdas y ahí el enemigo estuvo. Y pues despiertas y todo así. Ay, no sé qué me pasa. A ver, niñas, apúrense, no me pongan de malas porque ya amanecí de malas de por sí. ¿Qué pasó ahí? Espiritual. Pero cuando tú le dedicas 5 minutos al Señor, es más, todavía no te levantes, abres tus ojos, estás viendo al techo y dices, Señor, gracias por este día. Mis sentimientos me dicen, deprímete, enójate, ponte de malas, siento presión, todo eso, pero gracias, Señor. Y cuando empiezas a expresar palabras de gratitud a Él, reconociéndolo a Él y honrándolo con tus palabras, en un instante de fe eres libre totalmente. Y te levantas tranquila, tranquilo. Necesitamos entender estas cosas. Vivan como es digno, dice aquí, ¿verdad? Entonces, que Dios nos llene del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Entonces, la inteligencia espiritual me dice algo y la sabiduría espiritual me dice algo. Ahorita lo vamos a enseñar. Para que vivan como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Creyendo. Sin fe es imposible agradar al Señor. Pero con fe mis palabras le agradan, no importa lo que esté pasando. Entonces dice, es decir, ¿cómo es digno el Señor? Ok, tres cosas. Haciendo todo lo que a Él le agrada. O sea, todo lo que hagas, hazlo con fe. Ahora, produce los frutos en toda buena obra. Lleva tu fe a las acciones. Hazlo, aunque estés de malas. Hazlo, aunque no lo sientas. Hazlo, aunque los que están alrededor te están lanzando dardos, palabras para hacerte enojar y para discutir o lo que sea, tú haz lo que agrada al Señor. No es fácil lo que usted me pide, pastor, no, no es fácil, es por fe. Ejercita su fe, tu fe, y va a ser fácil. Dice entonces lleva fruto en toda buena obra y crece en el conocimiento de Dios. Cada vez tienes más seguridad y confianza en Él. Cada vez tienes más seguridad y confianza en Él. Yo confío y estoy seguro en Él. Ahorita no la estoy pasando tan padre, no está padre el asunto que estoy viviendo, pero yo estoy seguro y confiado en Él y estoy haciendo lo correcto y decido hacer lo correcto. Entonces esas tres cosas nos permiten andar como es digno del Señor. La inteligencia espiritual viene de Él. Entender correctamente sus principios, esa es la inteligencia espiritual. Entender sus principios. Oye, la siembra y la cosecha está clarísima. Ay, pastor, es que yo batallo con eso y no puedo ofrendar, no puedo sembrar, me cuesta trabajo. Está muy claro, pero si necesitas inteligencia espiritual, dile al Señor, dame entendimiento en esto. Pero la inteligencia espiritual es entender correctamente sus principios, sus leyes. El que los practica es inteligente espiritualmente. Y sabiduría es aplicar lo que ya entendiste. Aplicar de forma correcta lo que ya entendí. Entonces es una vida de obediencia. Mi fe me lleva a entender. Ya lo entendí, ahora sé sabio, aplícalo. Sé sabia, aplícalo. En las relaciones, qué difícil, ¿verdad? Es una prueba de fuego las relaciones, porque en las relaciones y sobre todo las más personales, las de pareja, con los hijos, son difíciles esas relaciones si no entendemos, si no tenemos sabiduría e inteligencia espiritual, si no tenemos todos los recursos disponibles, porque habrá ofensas, porque habrá malos días, porque habrá situaciones, porque habrá reclamos y todas esas cosas. ¿Sabes que el perdón debe ser una plataforma en nuestras relaciones? Toda pareja que no tiene una plataforma de perdón no va a tener éxito. Le va a ir muy difícil. Nadie puede acumular
tanto, un historial de tantos años, para que en un momento de explosión, yo te saco toda la lista de lo que traigo contra ti y nunca te perdoné. No se puede así. Entonces, seamos sabios, ¿verdad? Una vida de obediencia a su palabra, caminando en fe, el orden. Dice Hebreos 11:6, lo acabo de decir hace rato, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. O sea, tú honra a Dios, obedece a Dios y va a haber una reacción de parte de Dios para bendecir tu vida. Así funciona. Y generas ambientes poderosos, ambientes del conocimiento de Dios. Como decía al principio, donde sea que tú trabajas, donde sea tus vecinos, la gente que te ve de cerca, donde estás trabajando, en las escuelas, a donde tú vas, dejas una huella, una marca en ellos. En el grupo de inglés tengo 2 trimestres, apenas retomé el inglés. Y puros chavillos. El más grande tiene 30 años. Así es que yo soy el patriarca ahí. Y todos se acercan y se sientan y me dicen, oiga, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ve aquello? Nada con el inglés, no tiene que ver con el inglés. Hay una necesidad de paternidad. Indagando en sus vidas, varios de ellos tienen papá y mamá que se preocupan por ellos, son responsables, les pagan sus estudios y todo, y aún así hay ausencia, vacíos de paternidad. Porque no han recibido una palabra que los sostiene, que les diga, tú puedes. Le digo a una de ellas que está estudiando arquitectura, tiene 19, y he visto algunas cosas que me permitió ver sus planos y todo, y le digo, vas a ser una gran arquitecta. Y se pone a llorar. Me dice, nunca me habían dicho eso. ¿Cómo? Ve el talento que tienes. Pues es que mis papás dicen, ah, sí, ¿cuánto necesitas? Sí, sigue estudiando, pero nunca me habían dicho esto. Hay una gran necesidad de decirle a la gente su potencial. O sea, los hijos de Dios son llamados a ser relevantes, a dejar una huella donde quiera que tú vayas. No importa si estuviste un día, 6 meses, un año, o es tu centro de trabajo, o son tus vecinos, no importa. Tu naturaleza es así, expander el reino. Entonces ahora resulta que me voltean a ver a mí y yo digo, no, yo no soy, es el teacher, ahí está el teacher, a él pregúntenle. Y yo me someto a la autoridad del maestro, por supuesto. Y es un buen maestro, sabe mucho. Entonces yo digo, no, él es el experto, no me pregunten a mí, aquí estamos todos para aprender. Ah, pero hay otras áreas donde sí te puedo ayudar. Necesitamos ser conscientes de quiénes somos. Y por eso nuestra oración, y tú puedes orar esta oración de Pablo, que seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual te permite entender todos los principios que hacen funcionar la vida. ¿Quieres funcionar como buena mamá o buen papá? Entiende, conoce los principios, entiende al Dios que te da la paternidad y ese amor, cómo opera el amor, cómo funciona el amor. El amor no siempre va a ser apapacho. A mí me gusta eso. No siempre va a ser a bacho y becho. A veces va a ser hazlo correcto, hazlo bien, corrección. Porque Dios al que ama corrige. Y a veces no me gusta. A nadie le gusta la corrección. Hasta que ya vas entendiendo es por mi bien. Gracias, Señor. Entonces, inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Inteligencia espiritual. Cada vez que tú aplicas un principio, le estás diciendo a Dios, hey, aquí hay un inteligente, sabio para aplicar los principios. Fuimos creados para establecer su reino. Dice el Salmo 27, Salmos 27. ¿Tienes la versión 2015, Reina Valera? Miri.
Ajá, exacto. Salmos 27:4. Ok, 5 minutitos, ¿está bien? ¿Me da 5 minutos? Una cosa he pedido al Señor. ¿Está hablando quién? El rey David. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Por qué nada más una cosa? Porque él sabía que de ahí se derivaba el éxito que iba a tener en todo. ¿Cuál es? Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. O sea, una cosa es la que debemos de pedir solamente, su presencia. Todo lo que tú necesitas ya fue puesto en ti. Las riquezas ya están en ti. La capacidad de producir las riquezas ya están puestas en ti. Tu propósito ya está puesto en ti. Tu destino ya lo pusieron en ti. El día que tú aceptaste a Cristo, te uniste a Cristo, aceptaste la salvación, todas esas cosas ya vinieron a meterse en ti. Entonces, cuando tú estás en la presencia de Dios, todas estas cosas comienzan a ser reveladas y activadas y te vas a sorprender la manera en que tú puedes producir las riquezas. Amén. Dice aquí que more yo en la casa del Señor. El rey David está pidiendo estas cosas. El hombre más poderoso de su tiempo, con el reinado más impactante de su tiempo, el que lo tenía todo, riquezas, todo lo que alguien pueda pedir, está diciendo solamente una cosa yo pido. Y esta es la que yo buscaré. Entonces, ¿quieres la presencia de Dios? La puedes buscar, te puedes acercar confiadamente, puedes inquirir en su templo, la casa del Señor. Ahora, Dios la puso más fácil para nosotros. El templo, el lugar donde David se reunía, era un templo construido con materiales de construcción. Muy bonito, lo construyó Salomón. Pero sabes, nosotros fuimos hechos templo del Espíritu Santo. Así es que el lugar donde tú te encuentras con Dios, ¿dónde es? Acá adentro. Puedes tener encuentros impresionantes con Él. Hay un altar dentro de tu corazón. Altar significa lugar donde me encuentro con Dios. Ahí, dentro de ti, dentro de tu corazón, hay un altar maravilloso, precioso, que fue formado en la cruz del Calvario, que cuando fue derramada la última gota de sangre del Cordero de Dios, ahí se activó todo esto y todo aquel que crea en ese sacrificio, todo aquel que lo reciba, todo aquel que ponga su fe en esa acción de sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, nace de nuevo. Y al nacer de nuevo hay una nueva naturaleza dentro de ti y ahí hay un lugar donde tú te puedes encontrar con Dios. Hay un templo maravilloso. Entonces lo que está pidiendo David era algo en lo físico. En tu templo, ahí quiero estar. Pero para nosotros significa que en tu pensamiento, en tu alma, en tu mente y en tu espíritu, todo el tiempo puedes habitar ahí. Todo el tiempo puedes estar trayendo en tu pensamiento al Señor, en todas las cosas que hagas. Cuando alguien estuvo enamorado, ¿alguien se acuerda todavía de esa historia? Bueno, cuando estuviste enamorada, enamorado. ¿Verdad? Dicen las neurociencias en estudios que un joven que está enamorado ocupa más del 85% de sus pensamientos en la otra persona. Yo he visto algunos enamorados y yo digo, nah, 85, no. Este cuate está 100%. Hasta en la sopa, ¿verdad? Le mueve a la sopa de letras y aparece el nombre de la amada. Y ya ni la quiere probar, y, ay, qué bonito, y está formando palabras. Su pensamiento, sus sentimientos están ahí en un alto porcentaje, ocupando la mente de ese chavo, de esa chava. Lo que está diciendo David es precisamente eso, que el Señor ocupe el 100% de todo lo que piensas y lo que sientes. ¿Cómo? Pero si yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, claro, pero ¿con qué clase de amor los amas?
¿Estoy explicando? Porque si el amor de Dios está en ti, no hace nada indebido. Si el amor de Dios está en ti, no busca lo suyo propio. Si el amor de Dios está en ti, no se envanece, no hace nada incorrecto, ¿verdad? Perdona, pasa por alto las ofensas y así te puedes relacionar con las personas que amas. La casa del Señor. Nosotros somos casa del Señor. La palabra inquirir quiere decir usar todos los recursos para indagar y tratar de llegar al conocimiento de algo o de alguien. O sea, inquirir en su santo templo quiere decir yo no me voy de aquí hasta que te conozca más. Yo no dejaré esto hasta que conozca más de ti. Y empezamos con un texto que decía para crecer en el conocimiento de Dios. Tú y yo necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos quedarnos con lo que ya conocemos. No es suficiente. Estamos delante de un Dios eterno que no tiene fin. Nunca terminaremos de conocerlo. Así es que mientras estemos los años que estemos aquí en esta tierra, vamos a inquirir en su templo, vamos a inquirir en su palabra, vamos a inquirir, indagar, investigar, meternos hasta lo más profundo para seguir conociendo más a nuestro Dios. Termino con esto. En el orden del reino tiene que haber prioridades. Y una prioridad, ¿qué es una prioridad? Alguien dígame una idea de prioridad. Lo primero, lo mejor, ¿verdad? Entonces, lo primero, lo que está en primer lugar en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos, esa es tu prioridad. Si es el dinero, esa es tu prioridad. Si es tu cuerpo y pasas 10 horas en el gimnasio, esa es tu prioridad. ¿Te quieres parecer al pastor? Esa es tu prioridad. No, ya quisiera ir yo 10 minutos al gimnasio. Lo que está en primer lugar en tu vida, estés consciente o no. Y es un problema si no estás consciente porque no sabes cuáles son tus prioridades. Cuando menos que lo reconozcas y digas, sí, pastor, pues esa es mi inclinación, me voy hacia allá. Ya lo reconozco. Ok, ahí ya Dios puede ayudarte, ¿verdad? Si no es algo correcto. Entonces, una prioridad, tienes que asegurarte que es lo primero, lo que tiene más valor y lo principal. ¿A qué le das valor a tu vida? ¿Qué es lo de más gran estima en tu vida? Pueden ser tus hijos y está bien, puede ser tu trabajo, puede ser algo de afuera, externo. ¿Qué es lo más importante? Entonces son 4 cosas que debes de tomar en cuenta en tu vida, en tus prioridades. Que sea lo primero, lo que tiene más valor, lo principal y lo más importante. Y si Dios cubre esas 4 cosas, tu vida se va a ir a otro nivel. Lo primero, lo que tiene más valor, lo principal y lo más importante. Lo que es realmente importante, que no cambiarías por nada. ¿Es importante Dios en tu vida? ¿A qué grado es? ¿Lo pones a competir con otras cosas? Si tengo tiempo, si tengo tiempo, sí le doy tiempo a Dios. Si no tengo tiempo, no le voy a dar tiempo a Dios. ¿Qué tanto es importante? Porque es poner en el debido orden las cosas. Y sabes, la vida está hecha de cada decisión que tomas todos los días. Tomas decisiones cada día, tomas decisiones cada día. Y las decisiones que tú tomas están fundamentadas en tus prioridades. Porque por eso estás tomando esas decisiones. Y sabes, el enemigo está actuando ahí. El enemigo actúa ahí. Porque él sabe de nuestras preferencias, de lo que nos causa placer, de nuestros deleites, pero que no es correcto. Y todo el tiempo va a estar tentando ahí. Y hay un reto de fe muchas veces, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Yo tengo mis propias luchas, ¿verdad? Y a lo mejor yo puedo decir, ay, eso está papita, ¿verdad? Vénselo, está fácil, pero yo no sé las luchas que estás teniendo tú. Entonces yo te puedo apoyar y puedo ponerme en tu lugar y decir, bueno, para él, para ella es difícil esta situación. Yo lo hubiera superado así.
Y tal vez en una situación mía que yo no puedo superar, esa persona diga, ay, pastor, pues está re fácil, supérelo. Pero si se pone en mi lugar, va a decir, pastor, pues voy a ayudarle a orar, ¿no? Porque para mí está fácil, pero a lo mejor usted no lo puede vencer tan fácilmente. Entonces, vamos a unirnos en oración. ¿Me explico? Pero lo que sí es relevante, importante, es que tengamos bien claras nuestras prioridades. Lo que es primero, lo que tiene mayor valor, lo principal y lo más importante. Eso es lo que vas a estar decidiendo cada día. Nuestra vida es el resultado de todas las decisiones que tomamos diariamente y estas decisiones están determinadas por nuestras prioridades. Estés consciente o no, estás operando con base en prioridades. Así es que, ¿cuántos quieren darle el primer lugar a Dios? Ábrele espacios. Hay cosas buenas, hay cosas que no son pecado. Trabajar no es pecado. Ocuparte de algunas cosas no es pecado. Lavar la ropa no es pecado. Planchar la ropa no es pecado. Pero si la vas a lavar en el día de la congregación, si vas a plancharla en el día que hay congregación, porque ayer me fui a una fiesta, las prioridades están revueltas. ¿Me explico? Pero si le estoy dando valor a él, si le estoy dando importancia, si le estoy realmente dando a él el lugar de dignidad que él tiene, yo organizo mi tiempo. Y entonces digo, los días de reunión son intocables. Hay causas de fuerza mayor, no hay nada que hagamos con eso. No hablo de eso, no hablo de eso. Hablo de que tan sencillamente por cualquier cosa yo puedo cambiar los tiempos de Dios. A veces hay problemas y hay situaciones que enfrentar y está bien, hay que enfrentarlas. Pero a veces es tan sencillo tomar una decisión y de repente hago a un lado a Dios. Porque Dios es su palabra, Dios es el Espíritu Santo, Dios es obediencia a su palabra, Dios es la iglesia. Todo eso tiene que ver con Dios. Y si no estoy entendiendo bien, que no solo se trata de que, pues Dios y yo, pero Él diseñó una iglesia, Él diseñó, ¿verdad? Hay diseños de Dios para que vivamos conforme a su voluntad, que andemos en su voluntad. Entonces yo llego a entender eso. Y si hay algo que está obstruyendo, puedes tomar decisiones, ora a Dios y dile, Señor, este tiempo es para ti, ya lo entendí. Así es que yo necesito encontrar otro trabajo. Yo te pido, Señor, que me guíes a otro trabajo, que me guíes para no estar trabajando domingos, que me guíes para hacer esto, pero entonces Dios ya está viendo tu decisión en tu corazón, que le estás creyendo. Para Dios no hay nada imposible, nada. Hemos visto unos milagros impresionantes y cómo Dios mejora las condiciones de trabajo, mejora las condiciones de salud, cambian las circunstancias a favor. Así es que no te des por vencido, no te des por vencida de nada de lo que te quiera impedir, detener, para que tú crezcas en el conocimiento de Dios. Amén.